¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamarme. Gracias a vos por darnos este tiempo y un día simbólico, un 25 de mayo de 2015, y qué interesante tener un tipo que nos puede dar alguna certeza de lo que es la patria, de ser excombatiente, veterano de guerra o héroe de Malvinas, como muchos por ahí precisan. Bueno, realmente mucho no puedo aportar a eso porque me siento involucrado como cualquier persona, disfrutando de un día como hoy, un 25 de mayo del año 2025. Bueno, mirando atentamente todo el desarrollo y lo festivo que hay en distintas partes del país, y bueno, es muy lindo eso, ver a la juventud, a los chicos como están enganchadísimos con esta fiesta patria. ¿Cómo es esto, Ramón, de la escritura? ¿Cómo nace en vos después de haber tenido esa experiencia en las Islas Malvinas? Bueno, creo que partió también de una necesidad que no sabía que la tenía, porque estuve 25 años sin hablar de Malvinas. Mm. Y entonces se ve que había mucha carga encima que no me daba cuenta que la llevaba conmigo tan pesadamente. Y estudiando en una de las universidades del conurbano bonaerense, la Universidad Nacional de La Matanza, ciencia política, estudiando esa carrera. Bueno, una profesora de historia argentina es como que se dio cuenta que, de acuerdo con lo que yo decía, lo que hablaba sobre el contexto histórico, bueno, me preguntó si había estado en Malvinas, y bueno, le dije que sí, en forma privada. Y bueno, también le dije que nunca había hablado. Y daba la casualidad, bueno, hoy día incluso es la directora de la revista Todo es Historia, que es la revista más antigua que tenemos en Argentina, una creación de Félix Luna. Y, y bueno, me propuso hacer una edición especial por los 25 años de la Guerra de Malvinas, y bueno, me costó bastante, pero de a poquito ahí empecé a hablar. Y bueno, salió un par de hojas con relato mío, y ahí me di cuenta que me hacía bien, y bueno, empecé a hablar un poco más, y bueno, me ayudaron junto a mi esposa, que tenía que dar algún testimonio de lo que yo había vivido, que en gran parte también yo estaba un poco afectado porque empecé a leer cosas de Malvinas, específicamente del lugar que me tocó estar a mí, que fue la zona de Darwin y Busserín, en Pradera del Ganso, muy cerquita donde está el cementerio argentino en nuestras Islas Malvinas. Y bueno, me empecé a enojar un poco porque había muchas cosas que no eran como estaban escritas en la historia oficial de las Fuerzas Armadas, específicamente de la Fuerza Argentina. Lo primero que hice fue eh, ir a decirles que había cosas que estaban mal escritas, que no ocurrieron así, que había apellidos que estaban mal escritos, funciones. Y bueno, fui al edificio Cóndor de la Fuerza Aérea Argentina, así que hablé con los responsables de la Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea, con el director de la Dirección de Malvinas, todos veteranos de guerra. Y bueno, ahí fue una discusión bastante intensa. Eh, claro, porque estuvieron un cuarto de siglo con el mismo relato escrito por un puñado de oficiales y algunos suboficiales. Y de repente que venga uno que había sido un soldado conscripto como yo, a decirle que había cosas que no estaban bien escritas, no les causó mucha gracia, no les gustó. Y bueno, se rehusaban a cambiar. Primero dijeron que era por una cuestión de presupuesto, porque cómo hacen para cambiar tantos libros de Malvinas impresos. Pero bueno, también estamos en la era digital, y en la parte digital tampoco lo cambian. Así que yo le dije, si no lo cambian ustedes, empezaré a hablar yo y contaré mi versión de esos acontecimientos históricos. Y bueno, sí, empecé a hablar y a escribir, a hablar y escribir, y bueno, ya escribí 2 libros de más de 350 páginas, y bueno, infinidad de entrevistas, Mm. documentales que me han hecho, y bueno, incluso hasta un cortometraje que hice yo que tiene que ver con la posguerra de Malvinas. O sea, se fue
fue creciendo todo hasta el día de hoy, y por eso también estamos hablando, ¿no? Eso Sí. se largó en ese momento, después de 25 años de silencio. Bueno, ahí estoy dando mi versión, mi historia, mi verdad, que es relativa, como la de todos. Me llamó la atención de cómo eh, hiciste esa referencia de que te acostaste joven y te despertaste longevo, que habías crecido de golpe. Y fue interesante eso que dijiste en una entrevista. Bueno, que realmente parecía que fuese así, Mm, porque sé que hay la mayoría de los sectores que están más asociados a lo militar, a lo castrense, digamos, a lo bélico. eh, bueno, no aceptan que se nos diga que éramos los chicos de la guerra, por claro. ejemplo, ¿no? Pero cuando se jugó el último mundial de fútbol, que decían los chicos de Malvinas, o los pibes de Malvinas, ahí no estaban todos felices, pero a mí no me preocupa eso, porque realmente para mi mamá era un chico, así que, y yo ahora voy a dar charlas a la escuela secundaria y veo chicos de 17 años, 18 años en el último año de secundaria, y son chicos. Es cuando uno va creciendo cada vez más gente chica, ¿no? Pero son chicos, y bueno, entonces se armaron varios problemas con el tema que no éramos chicos de la guerra, que éramos soldados de la patria, y bueno, todo un discurso que realmente no me incorpora a mí, porque con ese criterio, bueno, uno era chico de la guerra, o adolescente de la guerra, y 60 días después era veterano de guerra, y bueno, tan poquito tiempo, ¿no? ¿Cómo hace? Es muy difícil de explicarlo. Entonces, bueno, por eso cuando uno habla que somos veteranos de guerra, bueno, yo no me considero un veterano de guerra. Tal vez uno puede aceptar veteranos de Malvinas, qué sé yo, pero como algo más general que nos incluya a todos. Pero en sí yo soy un ex soldado conscripto, combatiente de Malvinas, o sea, soy un ex combatiente de Malvinas, porque todo dice que seguimos combatiendo, pero no sé qué combaten. Yo no combato en Malvinas, yo soy un ex combatiente de Malvinas. Ahora, si hay otro tipo de combates en el continente, bueno, se estarán dando y se van a seguir dando por lo visto. Vos sabés que escuché también que te dieron el alta, entraste al ejército en enero y ya estabas en una antiaérea, en ese cañón, a 2 meses. ¿Cómo fue tan pronto recibir tamaño compromiso y en tan poca instrucción? Sí, bueno, la verdad que uno no podía entenderlo, digamos, racionalmente no entraba en la cabeza de nadie, porque a mí me incorporaron el 11 de enero del 82 en la primera brigada aérea del Palomar, estaba en Fuerza Aérea, y me subieron a un avión, estaba a 100 metros de mi casa, y me subieron a un avión y me llevaban a la novena brigada aérea de Comodoro Rivadavia, en Chubut. Así que en enero me destinaron a un grupo de artillería antiaérea. Y bueno, ese grupo éramos alrededor de 20 soldados, colimbas, como les decían. Y, y la instrucción que tuvimos fueron 2 clases en un pizarrón con una tiza, ¿no? Un teniente que ha sido 2 clases. Y después, al poquito tiempo, eso fue en marzo, y días después dijeron que el grupo de artillería iba a ser destinado a Malvinas. Así que prácticamente no conocía el cañón ni por fotos, no sabíamos nada, y fue el grupo de artillería. Nos llevaron en un avión Hércules, un C-130 de la Fuerza Aérea, y nos dejaron en Puerto Rivero, que después pasó a llamarse Puerto Argentino. Bueno, ahí estuvimos alrededor de 5 o 6 días, y de ahí nos subieron a unos helicópteros que se llaman Chinook, que son enormes con doble hélice, y nos trasladaron a unos 90 kilómetros al sur, que es la zona de Darwin y Busurín, de Pradera del Ganso. Ese fue el recorrido nuestro, y no sabíamos disparar, no sabíamos nada. Así que aprendimos todos en el campo de batalla, digamos, a operar un cañón antiaéreo. Pero esa fue la historia. Incluso los jefes de los cañones, porque cada cañón mandaron 6 cañones y quedaron 3 en Comodoro Rivadavia para custodiar el aeropuerto y el barrio de la zona de la brigada aérea. Cada cañón
que enviaron tenía un jefe, que era un suboficial, y 2 soldados ayudantes, artilleros ayudantes, que éramos los colimbas. Bueno, los suboficiales que enviaron eran de la banda de música, ¿no? Casi todos eran de la banda de música. Creo que uno solo no era. Sabían menos que yo de artillería, porque no tuvieron ni las 2 clases en el pizarrón. Entonces, a uno le tocó el que tocaba la flauta, a mí me tocó el bastón mayor, el otro que tocaba el redoblante, una trompeta, no sé. Esos eran los jefes de cañones. O sea que, bueno, por eso después, además que nadie puede estar todo el día arriba de un cañón, fuimos rotando y todos aprendimos a operar los cañones antiaéreos. Hablando con este excombatiente Ramón Garcés, que también es escritor, y cómo fue pasar a defender la patria, a ser prisionero, tu apreciación del enemigo, del izamiento de las banderas y ese momento tuyo y de tu corazón. Y bueno, fue todo muy difícil porque hay que pensar que los 2 días anteriores a la rendición del lugar donde estuve yo, que fue la batalla, digamos, más difícil, más sangrienta que hubo en Malvinas, porque fueron 2 días intensos, con ataques navales, aéreos y después terrestres. Y los artilleros estábamos digamos, como a 2 kilómetros del pueblo de Pradera del Ganso, porque estábamos custodiando la pista y las entradas de los aviones. Y esos 2 días fueron realmente terribles, porque nos atacaron de todos lados, que fueron los días 27 y 28 de mayo del 82. El día 27 de mayo nos atacaron 3 veces aviones Harrier, y recién en la tercera pasada, que no fueron seguidas, ¿no? Pasaban con horas de diferencia. En la tercera pasada yo pude pegarle a un avión, a un Harrier, y lo pude derribar. Sí, lo pude derribar al comandante Bobby Benson el día 27 de mayo. Pero no cayó arriba mío ni al costado, cayó unos kilómetros más adelante, que explotó en el aire. Bueno, me enteré 30 años después que el piloto se había salvado. Pero era todo muy difícil. Después avanzaron el segundo, se llama el segundo cuerpo de paracaidistas británicos, que eran de los más fuertes, ¿no? Decían que era la custodia de la reina, el 2 para le llamaban, y avanzaron por todos lados, y lo que teníamos para dispararles, lo que estábamos muy adelante, era el cañón antiaéreo, así que eran momentos muy difíciles de disparar a los aviones, de disparar al cuerpo, ¿no? Es momentos horribles. Después ya quedamos como acorralados en el pueblo de Goose Green, de Pradera del Ganso, y en día 29 es como que se firma la rendición. Hay una foto muy famosa que siempre ponen en todos lados, que yo veo que circula un campo lleno de cascos sobre la turba, sobre el césped. Bueno, es una foto es histórica, y bueno, esa foto lamentablemente es el lugar donde yo estuve. Así que mi fusil, algo debe estar en esa foto, no lo reconozco, pero es horrible. Y bueno, en ese momento separaron Fuerza Aérea del Ejército y nos hicieron ir a los de Fuerza Aérea primero, que éramos muchísimos menos, a presentarnos adelante de las tropas británicas, ¿no? De los generales británicos, y era el momento donde tenían que dejarnos en manos de ellos, digamos, nuestras autoridades, nuestros jefes, y nos daban el paso para pasar a depender de las fuerzas británicas. Bueno, y en ese momento un suboficial estaba en las filas como yo, estábamos todos en filas, dio un paso adelante y pidió autorización para cantar el himno nacional argentino. Y bueno, fue un momento extraño porque estábamos rodeados de periodistas, militares y ya rendidos, porque ya habíamos dejado las armas. Y lo autorizaron. Así que cuando lo autorizaron, bueno, empezamos a cantar el himno. Y en ese mismo momento iban arriando la bandera argentina.
y después izaban la bandera británica, así que fue todo muy, muy terrible ese momento, a pesar de cantar el himno, en un momento de derrota. Imagínense, frío, 15 kilos de menos, derrotados, que todo eso no sirvió para nada, parecía, ¿no? Así que bueno, fue un momento muy difícil, muy duro, y a partir de ahí pasamos a depender del mando británico. Así que nos hicieron trasladar a unos galpones de esquila que hay en el pueblo y nos pusieron adentro de los corrales, de las ovejas. Y nos decían que no podíamos pasar la cabeza del borde del corral al principio. Así que bueno, ahí nos dejaron encerrados a todos. Después los de ejército también volvieron, hicieron lo mismo, por lo visto, entregaron las armas y entraron a otros galpones. Y ahí estuvimos una semana encerrados. Pintaron las paredes y los techos de los galpones con la sigla que había prisioneros de guerra, para que los aviones argentinos no bombardearan sobre esos galpones. Y después de esos 7 días nos subieron a los helicópteros chinos, como el que nos trasladaron a nosotros, pero británicos, y nos llevaron a unos kilómetros al lugar donde desembarcaron los ingleses, en San Carlos. Ahí nos tuvieron 3 días en un campo de concentración a cielo abierto, le decíamos el Chiquero, todo lleno de barro, y por las noches nos metían adentro de unas cámaras frigoríficas que estaban en desuso y tenían 2 bombas argentinas en el techo sin estallar. Así que bueno, no sabíamos si era mejor estar adentro o afuera, porque pasaban los aviones argentinos atacando todavía a la zona, al estrecho San Carlos, donde estaba el famoso callejón de las bombas, que le decían, donde estaban los barcos enemigos. Y ahí estuvimos 3 días y después nos subieron en los lanchones de desembarco de ellos, ingleses, nos trasladaron entre medio de toda la flota británica a un barco que se llama Norland Hall, y en ese barco estuvimos 5 días navegando hasta que nos dejaron en Montevideo, en Uruguay. O sea, tuvimos 15 días de prisioneros de guerra. La guerra todavía seguía, porque nos dejaron el día 13 de junio y la guerra terminó el 14. Así que bueno, eso más o menos fueron sintéticamente lo que pasó en esos días. Ramón, contale a la gente dónde te encuentra en tus redes, cuáles son tus obras y si interactúas con quien le interesa esto, que es, la verdad, me sorprendió y me encantó el relato, porque hay detalles que no conocía uno, ¿no? Es que a veces me van saliendo cosas de acuerdo a quien me pregunta. ¿Tenés algo especial que me hiciste decir cosas que no digo nunca? Eso suele ocurrir, es verdad, ¿eh? A mí me suele ocurrir. Sí, bueno, lo que hice fue escribir 2 libros. Uno se llama Malvinas, la batalla de Darwin y Bussurín, que ahí cuento un poco el antes y el durante y el después de mi paso por Malvinas. Y después escribí uno que se llama Medio de comunicación en tiempos de guerra, en donde hago un análisis de las propagandas de guerra en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam y en Malvinas. Y están todas las tapas de las revistas más importantes de ese momento analizadas. Hay análisis de fotografía, así que hay una linda colección de fotos, de revistas, y también hay una extensión de la artillería antiaérea Rheinmetall de 20 milímetros que yo operé, digamos. Así que hay más material y bueno, es parte de la historia, así que es interesante, porque estos libros están obviamente en la Biblioteca Nacional y bueno, en la Biblioteca de las universidades. Es muy interesante. Y después hice, como había tanta cantidad de suicidios en el 2016, se estimaba que había alrededor de 500 veteranos de Malvinas que se habían suicidado. Entonces uno no sabía cómo que se vea, visibilizarlo, y imaginamos hacerlo a través del arte, de la cultura. Hicimos un cortometraje que dura alrededor de 12 minutos, que se llama Entre dos mundos, una película de posguerra,
que lamentablemente fue censurado en el año 2016, pero después lo pasó Crónica y empezó a funcionar y bueno, ahora está en el Inca, está en YouTube, también lo pueden encontrar, así que bueno, participo de festivales y siempre va conmigo cuando voy a dar charlas a las universidades, a las escuelas secundarias, a los centros culturales, siempre voy y llevo el cortometraje porque se arman muy buenos debates. Ahora se estima que hay más de 1000 veteranos de guerra suicidados, así que en tan poco tiempo. Entonces es muy difícil, es un tema difícil y está tratado de una manera muy especial, con respeto. El protagonista es Coco Silly, así que seguramente cuando lo ven lo van a conocer como un actor cómico, pero bueno, acá es un papel dramático. Y bueno, así que les recomiendo que lo sigan. Y bueno, yo tengo un canal de YouTube que creo que se llama como yo, Ramón Garcés 1982, y ahí hay muchas entrevistas, hay documentales donde cuento también cosas que uno no suele contar en espacios cortos y son interesantes. Así que ahí pueden ir conociendo un poco más. Y sí, tengo Instagram y bueno, me pueden preguntar, yo les respondo, no tengo problemas, así que con respeto, siempre con respeto. Yo me gusta conversar con la gente, que pregunten, tengan dudas. Ahora mi sobrina me sacó TikTok, también me hace subir videitos, me sube videitos chiquititos y la gente me pregunta. Y bueno, se va comunicando de alguna manera, mientras tanto, y otro tanto cuando uno ya sale, ¿no? Que lo invitan a las escuelas. Ahora voy a ir a una escuela que queda bastante lejos de mi casa, pero bueno, me van a venir a buscar, me dijeron que iban a hacer una obra de teatro los chicos de la escuela secundaria que tiene que ver con Malvinas, y el profesor de arte me preguntó si podía estar presente y charle con los chicos, y bueno, y todo ese tipo de cosas se van armando y es muy lindo, me van invitando y yo voy participando como puedo, pero bueno, trato de hacer el trabajo de malvinizar como estás haciendo vos en este momento, dándome un espacio importante para poder comunicarme con tu enorme audiencia. Ramón, un gustazo enorme, un gran abrazo y muchas gracias. No, el agradecido soy yo y bueno, les mando un abrazo malvinero para todos ustedes y muchísimas gracias por llamarme en un día tan especial como hoy, que es el 25 de mayo. Así que bueno, muchas gracias, viva la patria.